Hola a todos, muchísimas gracias por asistir a este webinar. Bueno, estoy ya proyectando las diapositivas, este webinar que hemos titulado, ¿no?, Claves para entender los seguros de vida y salud. Dos tipologías de seguros completamente distintas, completamente diferenciadas. Y bueno, vamos a hablar un poco de ellas, aproximadamente unos 25 minutos hablaremos de seguros de vida y yo creo que unos 15 minutos hablaremos de los seguros de salud. Concretamente ambos en el contexto del sector asegurador. La, la charla de hoy, ¿no?, el webinar de esta tarde lo he dividido en cinco grandes puntos. Los tres primeros puntos los englobaremos dentro de los seguros de vida y los dos últimos hablaremos del seguro de salud, concretamente muy novedoso en la actualidad y de gran interés, ¿no?, por la actual situación. Muy bien, pues vamos a dar comienzo, ¿no?, a lo que sería el webinar. Y primero hablaremos un poco de los seguros de vida. Los seguros de vida, desde el punto de vista de compañía de seguros, la compañía, como sabéis, se obliga por un contrato que firman entre las partes, se obliga a indemnizar al beneficiario si ocurre, y ahí está la clave, ¿no?, si ocurre una determinada, un determinado acontecimiento. Y este determinado acontecimiento, que muchas veces asociamos los seguros de vida al fallecimiento, pues sí pueden ser asociados al fallecimiento de una persona, pero también se denomina seguros de vida aquellos que están relacionados con la supervivencia de una persona, ¿no? Aquí, desde el punto de vista coloquial, cuando lo utilizamos en la calle, a veces confundimos, ¿no? Pensamos que los seguros de vida solo están asociados al fallecimiento. Y no es así, no es así. Están asociados al fallecimiento, pero también están asociados a la contingencia de supervivencia. Lógicamente son distintos, ¿no? Un seguro que cubre el riesgo de supervivencia es distinto a aquel que cubre el riesgo de fallecimiento. Y luego lo vamos a ver. Para que exista esta relación contractual, ¿no?, entre aseguradora y asegurado o tomador, eso se ve muchísimo más ampliado en el máster. Para que exista este acuerdo, lo que hace el asegurado es pagar al inicio del contrato, paga una prima, ¿no? Desde el momento que paga una prima, pues el contrato pues surtiría efecto, ¿no? Es decir, la fecha de efecto sería el momento del pago de la prima. Y a partir de ahí, pues en función de lo que el asegurado haya elegido como cobertura, pues será contratable o no. Antes de entrar, ¿no?, en las claves y sobre todo las tipologías de seguros de vida, es súper importante ver qué hay detrás o qué variables son las importantes para tarificar un seguro de vida, tanto, insisto, de supervivencia como de fallecimiento. Una, sin lugar a dudas, la variable más importante es la edad de contratación, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, contratar un seguro de fallecimiento con 20 años, donde la probabilidad de fallecer pues es muy baja. No es lo mismo que hacerlo con 50 años, donde la probabilidad es muy alta. Por lo tanto, la primera variable y más importante, diría yo, es la edad de contratación. Asociada a esta edad de contratación, lo cual, como hemos dicho, es importante, encontramos una variable biométrica, se llama biométrica, un poco ya más avanzada, en el cual se profundiza mucho en estudios de máster, es la tasa, ¿no?, la tabla de mortalidad, la tabla de mortalidad utilizada. Una tabla de mortalidad viene a sintetizar la experiencia de mortalidad o de supervivencia de un colectivo. Pueden ser de un país, pueden ser de una compañía de seguros o puede ser incluso de una región de un país, ¿no? Por lo tanto, la tabla de mortalidad sintetiza lo que es, en términos de probabilidad de muerte o de supervivencia, ese colectivo, ¿no? La variable dentro de la tabla de mortalidad, hay variables, pues la más utilizada en el mundo
el de los medios de comunicación es la esperanza de vida, como sabéis, ¿no? La esperanza de vida cuando naces, pues 80 años, eso es una de las variables biométricas de la tabla de mortalidad. En el campo actuarial, en el campo del seguro y en el campo de la gestión de riesgos, la variable más importante es lo que llamamos la Q de X. Es decir, es la probabilidad de que una persona de una edad, de edad X, no alcance la edad X más 1. Por lo tanto, cada país calcula sus probabilidades de fallecimiento. Y no solo eso, aquí os estoy mostrando dos de ellas a la derecha. No solo cada país calcula sus probabilidades de fallecimiento, es que dentro del mismo país tenemos probabilidades enfocadas a los seguros de supervivencia, como son las de la derecha, que están viendo sus pantallas, o probabilidades enfocadas a los seguros de fallecimiento, como son las de la parte de la izquierda, es decir, en el centro de la diapositiva. Dentro de cada diapositiva pueden ver que existen probabilidades diferenciando entre hombres y mujeres. Como bien saben, la esperanza de vida y la probabilidad de las mujeres, la probabilidad de sobrevivir de las mujeres es más alta, ¿no?, que la de los hombres. Por lo tanto, la probabilidad es distinta. En Europa, desgraciadamente, no podemos tarificar en función de los sexos por la famosa sentencia Tesa-Chach. Pero bueno, es una de la probabilidad, es súper importante en los seguros de vida. También es importante la duración del contrato. Nosotros lo denotamos como N años, no es lo mismo hacer un contrato de seguros a un año, en lo cual, una vez terminado el plazo de un año, ya dejo de dar cobertura, que hacer un contrato de manera vitalicia, de manera perpetua. Por lo tanto, la duración del contrato es importante también. La prima a pagar, ¿no? Es decir, el momento para que exista el contrato del seguro, necesitamos que el asegurador le proporcione, el asegurado pague al asegurador una cantidad de dinero que denotamos como prima, y el asegurador, es decir, la compañía de seguros, en caso de que ocurra la contingencia, pues pagará una determinada cantidad. Y luego, lógicamente, en todo intercambio financiero, pues el tipo de interés es tremendamente importante, ¿no? Porque, bueno, como también incluso ahora en la actualidad tenemos tipos de interés negativos que también, bueno, juegan un rol importante para valorar en distintos momentos del tiempo capitales, ¿vale? Lo cual esa variable de tipos de interés también es importante. Muy bien, existen 4 tipologías de seguros, ahora las analizaremos más detenidamente. El grupo 1 destinado en caso de fallecimiento, cuidado, y que denotamos como seguros de vida riesgo. Estos seguros de vida riesgo no solo son por fallecimiento, también puede ser por incapacidad. Lo lógico es que el fallecimiento sea la garantía obligatoria y la incapacidad sea la garantía complementaria. También puede ser fallecimiento por accidente de circulación y puede tener otras garantías, incluso el desempleo, es decir, se puede meter todo dentro de la misma póliza distintas garantías. Sin lugar a dudas, la principal es fallecimiento. Luego en el grupo 2 tenemos los seguros en caso de supervivencia, los seguros de vida en caso de supervivencia, que también los denominamos seguros de vida riesgo. Es decir, la compañía solo pagará en caso de que llegues con vida a una determinada edad. Luego están los seguros mixtos, es decir, que cubren un mix de los dos anteriores. Y por último, los famosos Unit Link, aquellos que combinan un seguro de vida riesgo con un producto financiero. Aquí, estos seguros se denominan también donde el riesgo de inversión lo asume el cliente, lo asume el asegurado. Es decir, aquí la compañía de seguros no asume ningún riesgo. Muy bien, vamos a ver detenidamente, ¿no?, estos 4 tipologías de seguros y con algún ejemplo. El primero de ellos, dentro del grupo 1, que es el grupo de fallecimiento, ¿vale? Un segundo, que desplace aquí. El seguro, en este caso, de vida riesgo, el seguro de fallecimiento,
lo que va a hacer es que en caso de fallecimiento la aseguradora le paga al asegurado una determinada cantidad de dinero. Hay varias tipologías, aquí he puesto dos de ellas. El famoso seguro de muerte vida entera. Aquí en España tenemos una tipología de seguros que es un seguro de decesos, que es muy habitual, es decir, cuando mueras, pues se te cubre el servicio de sepelio, ¿no? Entonces esto se podría actuarialmente asemejar a esta tipología de seguro, es decir, pagas hoy una prima y cuando fallezcas, la aseguradora te pagará una contraprestación, ¿no? Lógicamente, fallecer, pues vas a fallecer, lo que no sabes es cuándo. Bueno, pues aquí, para que veáis un ejemplo, pues una persona de 60 años que contrata un vida entera, pues paga hoy 1.536 euros. ¿A cambio de qué? De que cuando fallezca, no lo sabemos, lo hemos denominado, como veis, con la variable omega, cuando fallezca, sus herederos recibirán 2.250 euros, ¿no? Pues aquí la parte del tipo de interés que hemos puesto del 2%, pues es súper importante porque es un seguro pues a largo plazo. Luego tenemos otro seguro que sería el seguro temporal de muerte, en el cual la compañía de seguros se obliga a pagar una determinada cantidad siempre y cuando fallezca en los próximos N años. Y dentro de los seguros temporales de muertes está más concretamente el temporal anual renovable. Es un seguro muy famoso en muchos países, también en países latinoamericanos, en el cual el plazo es de un año. Es decir, tú pagas una prima hoy, y ahí tenéis el ejemplo, pagas 979 euros, hemos puesto sin gastos para la compañía en términos brutos, ahí habría que añadirle un poquito, unos gastos, pocos, pero habría que añadirle. Y el asegurado paga hoy 979 euros a cambio de ¿qué? A cambio de que si fallece el próximo año, sus herederos recibirán 100.000 euros, ¿no? Con 60 años. Es decir, en caso de que él fallezca, sus herederos percibirían 100.000 euros. Lógicamente, nada es atribuible a la pérdida de un familiar, pero si esta persona está ingresando anualmente una determinada cantidad de dinero, pues con esos 100.000 euros pueden hacer frente, pues por ejemplo, a la hipoteca, pues a préstamos, bueno, a una determinada deudas que pudiera tener, ¿vale? Se observa cómo con una pequeña cantidad de dinero, en caso de fallecimiento, la familia quedaría cubierta. Por lo tanto, estos son muy interesantes, de hecho en España son el producto estrella y en muchos países también lo es, ¿no? Este en concreto es súper interesante. Muy bien, ahora estos ya no son tan conocidos y no son tan útiles, pero de los dos ejemplos que hemos visto antes surgen distintas extensiones y todas ellas tienen algo en común, que tienen una parte diferida. Es decir, hoy el asegurado en el momento de la contratación con edad X paga una determinada cantidad de dinero, aquí no he puesto un ejemplo porque no son muy habituales, paga una determinada cantidad de dinero durante un periodo de tiempo, pongamos 5 años, por ejemplo, no cubriría nada al seguro, ¿veis? Por eso pone ese periodo de tiempo, no cubre el seguro. Y a partir de ahí, en caso de fallecimiento, ya pagaría la aseguradora. En el ejemplo de arriba, esa parte de fallecimiento sería vitalicia, es decir, sí o sí pagaría la aseguradora, porque, bueno, desgraciadamente el asegurado sí o sí va a fallecer. Y en el segundo ejemplo, ese fallecimiento, la aseguradora solo pagaría si ese fallecimiento ocurre en un periodo de tiempo, es decir, entre el momento X más N y X más N más H. ¿Vale? Por lo tanto, solo pagaría si fallece entre ese intervalo de tiempo. Muy bien, esto estamos hablando todo el rato de fallecimiento. Vamos a cambiar un poco de tercio a una tipología de seguro muchísimo más familiar, muchísimo más alegre,
que es en caso de supervivencia. En caso de supervivencia, tenemos que la compañía va a pagar siempre y cuando el asegurado permanezca con vida, siempre y cuando no fallezca. Hay distintas tipologías de seguro de este ramo, de esta casuística, que tenemos las rentas vitalicias, que es el ejemplo que vamos a poner, y las rentas temporales. De los más famosos en cualquier parte del mundo son las famosas rentas vitalicias. Por ejemplo, hoy el asegurado pues tiene, en este ejemplo, tiene 60 años, ha estado ahorrando durante su etapa activa, es decir, ha estado ahorrando mientras trabajaba, ha ahorrado un colchón de 100.000 euros y esos 100.000 euros lo que hace el asegurado es, se los da a una compañía de seguros, le da los 100.000 euros hoy, momento de la contratación, pago de la prima 100.000 euros y establece un contrato de seguro. Un contrato mediante el cual, ¿qué sucede? Mediante el cual, mientras viva esta persona, la aseguradora le va a pagar al asegurado, al cliente, 580 euros mensuales. Esto para la aseguradora tiene bastante riesgo, sobre todo tiene un riesgo de longevidad. ¿Qué riesgo tiene? Tiene riesgo de que la persona viva más tiempo de lo que estaba establecido, ¿vale? Por lo tanto, la aseguradora aquí, sus cálculos actuariales y de gestión de riesgos tienen que estar muy bien hechos, ¿vale? Y ahí tenéis el claro ejemplo. Aquí tenemos otra tipología de seguros que el asegurador se obliga a pagar un capital transcurridos un cierto periodo de tiempo. Esto se llama el famoso capital diferido. Es decir, imaginaros que tenemos ahora 50 años y decimos, ostras, pues yo quiero cuando me jubile, dentro de 15 años, a los 65 años, quiero percibir 4.500 euros. Pues bueno, hoy tendrías que pagar 2.900 para que cuando llegues con vida a los 65 años, la aseguradora te paga 4.500 euros. ¿Dónde están esos 1.600 euros? Pues esos 1.600 euros tienen una gran parte de componente financiero, ¿no? Donde la aseguradora invierte ese dinero en los mercados de capitales, en distintos productos financieros y saca una rentabilidad. Es cierto que con los tipos de interés actuales, pues la rentabilidad no es muy alta, pero bueno, estamos en una etapa en términos de tipos de interés coyuntural que esperemos pase relativamente pronto. También lo pensábamos hace 2 años, seguimos en los mismos niveles de tipos de interés, pero esperemos que solo sea para corto y medio plazo. Luego tenemos dentro de la estructura de los seguros mixtos, luego, bueno, aquí hay una gran variedad de seguros mixtos. Yo solo voy a comentar los seguros mixtos de renta vitalicia con contraseguro. Estos son unos seguros, imaginaros que tenemos ese ejemplo, ¿no?, que hemos puesto antes de 100.000 euros, yo pongo 100.000 euros y durante todos los meses percibo una pequeña cantidad de dinero, pongamos poca cantidad, pongamos 20 o 30 euros y cuando yo fallezca, mis herederos percibirán los 100.000 euros. ¿Veis? Es un seguro combinado, es decir, mientras yo sobreviva, percibiré pues 20 o 30 euros mensuales, ya sé que es poco, pero bueno, percibo una cantidad de dinero y cuando yo fallezca, mis herederos percibirán 100.000 euros. Ahí vemos claramente cómo intervienen las dos contingencias, la de supervivencia y la de fallecimiento. Este es, dentro de los productos de supervivencia, en la actualidad es el que más se utiliza, porque este, a diferencia de los productos clásicos de ahorro, para las aseguradoras no tiene riesgo de longevidad. Por eso es tan útil y se está comercializando mucho en la actualidad. Muy bien, y luego la última tipología de seguros dentro de esos 4 grandes bloques que, bueno, habíamos comentado que combinan un seguro de fallecimiento, tienen un pequeño
coste de riesgo que se denominan estos productos Unit Link, y esto lo combinan con un producto habitualmente está ligado a fondos de inversión, también a la evolución de un índice bursátil, también a la evolución de unas determinadas acciones, es decir, está indexado a un mercado bursátil. En este caso, la aseguradora no tiene ningún riesgo porque si gana o pierde dinero lo asume el cliente, el asegurado. Lo que gana aquí la compañía de seguros es una pequeña ganancia por el coste por la cobertura de fallecimiento, ahí tiene una pequeña beneficio, y también suele tener un pequeño beneficio en términos de comisión. Se lleva una pequeña comisión de lo que es el producto. Este tipo de seguros tienen muchísimas ventajas. Una de ellas es la liquidez. Tienen mucha flexibilidad para rescatarse este producto. Por ejemplo, en España hay productos de ahorro, de supervivencia, que no tienen buena liquidez. Aquellos sobre todo que están ligados a la jubilación tienen muy poca liquidez. Estos productos no tienen liquidez y suelen tener liquidez. Además, suelen no llevar gastos asociados a ese rescate, lo cual es muy interesante. En caso de fallecimiento, mientras el asegurado tenga esta póliza, pues en caso de fallecimiento, los beneficiarios van a percibir una pequeña cantidad adicional. Pues pongamos que si yo tengo invertidos 10.000 euros en fondos de inversión y yo fallezco, mis beneficiarios van a percibir 10.000 euros y una pequeña cantidad de dinero, a lo mejor 1.000 euros adicionales. En total van a percibir 11.000 euros. 10.000 euros que tengo invertidos en fondos de inversión y los otros 1.000 euros que paga la aseguradora por esa cobertura de fallecimiento. Y luego el último desde el punto de vista ventaja es la parte fiscal. Esto ya aquí no voy a entrar mucho al detalle porque depende mucho del país donde se esté comercializando este seguro. En España tenemos ventajas fiscales con esta tipología de seguros. Muy bien, pues con todo este abanico ya tenemos todas las claves para contratar un seguro de vida. ¿Y cuáles son las claves? Lo primero que necesito saber es, antes de contratar un seguro de vida, necesito saber para qué lo quiero. Esa es la primera pregunta. Oye, ¿para qué quiero yo un seguro de vida? Pues un seguro de vida lo quiero para, en caso de fallecimiento o mortalidad, que cubra la mortalidad, es decir, pues yo tengo una familia que depende de mí y si yo fallezco, pues esta familia se queda sin ingresos mensuales, pues en ese caso tengo que pensar en un seguro de fallecimiento, en mi caso, o de incapacidad. Pues yo me incapacito en el trabajo, ya no solo dejo de ganar dinero, sino que además a mi familia le ocasiono un coste porque tienen que cuidar de mí. Pues bueno, ahí tengo que contratar un seguro de fallecimiento y de incapacidad, ¿vale? Otra tipología de seguro es decir, vale, pues yo ahora estoy pensando cuando me vaya a jubilar, la pensión pública, aquí de nuevo depende un poco de cada país. En España, por las pensiones públicas, la verdad es que son muy altas. En otros países las pensiones públicas son muy bajas. Por lo tanto, aquí cada uno tiene que ver cuando se jubile qué pensión pública le va a quedar. Pues hay algunos países que cero, es decir, no tienen pensión pública. Muy bien, pues tendré que ahora, mientras trabajo, guardar una determinada cantidad de dinero para que cuando yo me jubile y deje de ganar dinero, pues intente no en las mismas condiciones que mientras estaba trabajando, pero que intente que los ingresos que siga percibiendo pues sean similares. Lógicamente no iguales, pero sí un poquito inferiores, pero que me permitan vivir. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Pues ahorrar en productos de vida. Todo esto lo tengo que hacer dentro de un entorno, sobre todo
en los seguros que cubren el fallecimiento o la incapacidad, interviene sin lugar a dudas el estado de salud. Es decir, si tengo una enfermedad en la actualidad que me puede ocasionar la muerte, pues la aseguradora tiene la potestad, tiene el derecho de no aceptarnos ese riesgo. Por lo tanto, puede rechazarnos contratar el seguro. Por lo tanto, es recomendable que los seguros de fallecimiento se hagan cuando uno se encuentra en plenitud de condiciones. Porque si estás, desgraciadamente, si tienes una enfermedad y te queda poco tiempo de vida, pues la aseguradora lógicamente no te va a asegurar, no va a asumir ese riesgo. Hemos ido al caso extremista, pero también hay que tener en cuenta desde el punto de vista de, por ejemplo, el tabaquismo, es decir, si fumas, si bebes alcohol o si incluso practicas una profesión de riesgo, también afecta al seguro de fallecimiento. En ese caso, la aseguradora te aceptará el riesgo, pero puede que la prima que pagues sea más alta. Sin lugar a dudas, como hemos dicho, otra de las claves es la edad del asegurado. A mayor edad, mayor riesgo de fallecimiento y mayor sería el coste. Y bueno, las necesidades personales, yo creo que hemos hablado ya un poquito de ellas, ¿no? En función de para qué quieres un seguro, cuáles son tus necesidades, pues buscas un seguro de las 4 tipologías anteriores. No, pues mi objetivo es ganar dinero con mi patrimonio, con el dinero que tengo. Fantástico. Pues tu objetivo es contratar un Unit Link. Y dentro de los Unit Link tienes carteras conservadoras, carteras moderadas y carteras agresivas. Ostras, pues yo quiero jugar con carteras agresivas. Muy bien, pues puedo ganar y perder dinero, como se hace en el mercado bursátil. Por lo tanto, estas serían, sin lugar a duda, las claves para contratar un seguro de vida. Muy bien, permitirme que beba un poco y arrancamos con la segunda parte de los seguros de salud. Muy bien, entramos ahora, antes de entrar en las claves de contratar un seguro de salud, quisiera contar, 30 segundos de un poquito de historia respecto de los seguros de salud. Y aquí permitirme no solo hacer, incluso también, no solo hacer especial relevancia al ejemplo español, pero sí que esta parte de la historia pues voy a contarla un poco en el país en el cual estoy dando la conferencia. El origen de estos seguros, de los seguros de salud, se remontan a los gremios. Es curioso porque estos gremios que estaban formados por las hermandades y por las cofradías. Estos trabajadores se unieron, es decir, su objetivo era unirse para encontrar ¿qué? Una asistencia en caso de enfermedad, algo que les cubriera. Todo esto, bueno, llevó muchísima evolución y en los años, en 1925, se permitió por primera vez a las compañías de seguros, tanto a las mutuas como a las compañías de seguros, lógicamente bajo la supervisión del regulador, porque todos los países tenemos un regulador, en nuestro caso la Dirección General de Seguros, de comercializar productos de salud. Y bueno, aquí el boom de los seguros de salud llega en los años 80 y todo viene, pero un incremento de manera exponencial, y todo viene gracias a que las familias, pues bueno, tuvieron una gran capacidad económica, ¿no? Es decir, en aquel momento, pues bueno, el PIB en España pues crecía a ratios del 3 y el 4% y estábamos en expansión y bueno, fruto de ello también se beneficiaron los seguros de salud. Los seguros de salud pueden tener, ya está toda la historia que quería comentar. Los seguros de salud pueden tener distinta naturaleza. Pueden ser, y aquí para el actuario esto es importantísimo, es decir, pueden ser un evento incierto, por ejemplo, una enfermedad. Tú contratas un seguro y a los 3 años te diagnostican una enfermedad
pues estos seguros, en este caso, los costes son muy elevados y la frecuencia es poca, es escasa. Es decir, para una compañía de seguros, lo habitual no es que sus asegurados enfermen de una larga enfermedad, no, no. Eso son de manera excepcional. Por lo tanto, son eventos inciertos con un coste muy elevado y ocurren con una escasa frecuencia. Por otro lado, tenemos los eventos ciertos, es decir, aquellos que tienen bajos costes y muchísima o una elevada frecuencia, pues como pueden ser pues asistir a un facultativo, pues asistir al digestivo, o bueno, cualquier visita médica pues para una revisión, pues entraría dentro de un evento cierto y en el cual el coste pues de unos 10 minutos en el médico pues no es excesivo. Aquí, para contratar un producto de salud, aquí lógicamente también intervienen una serie de factores, luego también los veremos más detenidamente, pero aquí es tan importante como en los seguros de vida hemos visto antes, los indicadores de salud. Aquí hay un ratio súper interesante, que es el famoso índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, el IMC, que se calcula el peso dividido entre la altura al cuadrado, pues nos permite pues, valorar, por ejemplo, si la persona tiene sobrepeso o tiene una obesidad muy alta o tiene un peso por debajo de lo normal. Por lo tanto, los factores aquí para contratar un seguro de salud serían, por ejemplo, este que estoy comentando, ¿no? Es decir, el peso, la altura. Aquí te hacen un montón de preguntas para analizar tu historial clínico individual, es decir, si has padecido alguna enfermedad, si te han intervenido quirúrgicamente en los 12 meses anteriores, y puede ser, por ejemplo, que hayas el año pasado tenido un accidente, te hayan operado de la rodilla y ahora quieras contratar un seguro de salud. Pues la aseguradora no tiene por qué rechazarte. A lo mejor la aseguradora te acepta, lo que pasa que te pone una preexistencia, que se llama. Significa que te voy a cubrir todo lo que te ocurra, menos lo que le pase a tu rodilla que te acabas de operar. ¿Por qué? Porque es un hecho y acierto. Por lo tanto, eso la aseguradora no te lo va a cubrir. Te va a cubrir aquello que puede ocurrirte en el futuro. Claro, esto es lógico, ¿no? Si no, todo el mundo, cuando tiene un accidente, cuando tiene una enfermedad, solo lo contrataría en ese momento un seguro de salud. Y entonces las compañías de seguros, pues, quebrarían. Y también un tema importante es el análisis, ¿no? Analizar también el historial clínico, también familiar. Esto también nos puede permitir identificar potenciales infecciones, ¿no? Afecciones y patologías pues, de cualquier tipo, ¿no? De tipo hereditario. Por lo tanto, ahí es también súper importante analizar ese factor. Muy bien, dentro de lo que es el proceso de emisión de un seguro de salud, aquí lo que intervienen son varias fases. Sin lugar a dudas, la política de suscripción. Ya hemos hablado de ellas. En este caso, lo habitual es hacer cuestionarios médicos, típico cuestionario, hoja, que te hacen 15, 20 preguntas, pues de ese tipo. ¿Has padecido alguna enfermedad en los últimos años? ¿Tienes pendiente una operación tal? Bueno, te preguntan de todo y si, por ejemplo, el capital de fallecimiento dices, ostras, es que yo soy un futbolista, yo soy un ingeniero de reconocido prestigio, yo gano muchísimo dinero al año, fantástico. Y yo quiero asegurar, por ejemplo, 2 millones de dólares, es decir, que en caso de que yo fallezca, mis familiares perciban 2 millones de dólares. En ese caso, como el riesgo para la aseguradora es muy alto, lo que hace la aseguradora es hacer también, además del cuestionario, pueden hacer teleselección, es decir, te llama alguien por teléfono y te hace una serie de preguntas y también
pruebas médicas, electrocardiograma, bueno, análisis de sangre, bueno, un montón de pruebas que de hecho las compañías de seguros, dentro de las compañías de seguros hay médicos que únicamente se dedican a diseñar ese tipo de pruebas. Imaginaros lo importante que son, en ese caso, el proceso de la política de suscripción, porque claro, hay que, para la compañía, lo que quiere es buenos riesgos, riesgos que no vayan a tener ninguna enfermedad ni ningún coste. Todo esto, a la hora de poner precio, interviene la política de tarificación, es decir, cómo se tarifican estos seguros. Desde sus orígenes, estos seguros simplemente se calculaban con un ratio, con un típico Laplace, la fórmula de Laplace, estadísticamente muy conocida, y también comparando ingresos y gastos, ¿no? En función de los ingresos y los gastos, pues ponían la prima. ¿Cuántos ingresos quiero tener? ¿Cuántos gastos he tenido? Bueno, pues la prima es esta. Desde hace pocos años, las compañías están utilizando ya técnicas predictivas. Hasta hace unos años también estábamos utilizando los famosos GLM, los modelos lineales generalizados. Y desde hace pocos años, los famosos modelos de Machine Learning, Gradient Boosting, redes neuronales, todo este tipo de metodologías para tarificar los productos. Muy bien, y ahora ya entramos dentro de, aunque hemos comentado lo que es un seguro de salud, cómo se contrata, cuáles son los puntos importantes, vamos ahora también ya a profundizar con temas ya concretos en el seguro de salud. Vamos desde el punto de vista, la parte de la izquierda, a las principales coberturas. Estas son las principales, ¿eh? No significa de que algunas aseguradoras ofrezcan más o menos. Estos son, en general, ofrecen estas, ¿vale? Pueden ser que algunas, estas 4, otras tengan 5, otras 3, ¿vale? Puede ser variable. Bueno, la más famosa, la de urgencias ambulatorias y hospitalarias, ¿no? Es decir, se considera todo urgencia médica, todo aquel problema médico, quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida de una persona. Por lo tanto, esto estaría cubierto. También la famosa medicina primaria, es decir, en aquel centro de salud que yo acudo ante un resfriado, y también, pues si el asegurado es menor de 14 años, pues al famoso la pediatría, en el cual aquí también estaría cubierta. Y luego hay otras especialidades médicas, algunas de ellas con carencias, que luego vamos a ver qué significa eso, algunas pruebas diagnósticas, ¿no? Como puede ser un TAC, una resonancia magnética, una mamografía, radiología. Esto también estaría cubierto. Y por supuesto la hospitalización médica, quirúrgica, psiquiatra y de cuidados intensivos. Luego, algunos otros productos tienen en sus coberturas principales, pues, servicios de fisioterapia, podología, psicología u otras, o incluso la famosa segunda opinión médica. En Europa está muy generalizado pedir una segunda opinión. Esto también entraría lo que son las principales coberturas. Nos vamos a la parte de exclusión, es decir, no todo vale, no todo es asegurable. En este caso, vamos a indicar algunas exclusiones, que no significa que todas las compañías lo tengan. Insisto, algunas pueden tenerlas, esto es en general, algunas lo tienen todas, otras tienen el 80%, ¿vale? La primera que quería comentar es la prematurez, incluso las malformaciones de los asegurados nacidos, en ese caso, fuera de la vigencia de la póliza. Es decir, si no están incluidos en la póliza, pues no se cubrirían. También los famosos tratamientos de esterilidad y fertilidad y ni cualquiera de sus consecuencias, así como sus embarazos, es decir, esa esterilidad trae consigo un embarazo, pues eso no estaría cubierto. También
los famosos tratamientos estéticos, que en algunos países son gratis, algunos países son gratis los tratamientos estéticos. En este caso, un seguro de salud no cubriría pues ni estéticos, ni incluso de calvicie, ni diabéticos, ni de obesidad. Todos estos gastos de mantenimiento, ¿no? De pérdida y todo este tipo de gastos no estarían cubiertos. Tampoco estarían cubiertos por los típicos casos para estudiar las alteraciones del sueño, todos los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, todo eso tampoco estaría cubierto. Voy a olvidarme un poco ahora de la pandemia por la situación actual y luego comentaremos. Tampoco estarían, también estarían excluidos, pues el suicidio, por supuesto, estarían por los actos violentos, toda la parte de mutación voluntaria, eso también estaría excluido. También los accidentes, en ese caso, padecidos por el alcoholismo y la taxiocomanía, es decir, todo eso no estaría cubierto. De hecho, siempre que hay un evento grave, pues un accidente o algo, lo primero que se hace es un análisis de sangre pues para ver si has tomado alcohol o has tomado drogas. Muy bien, y me detengo por la situación actual, me detengo en el apartado de pandemias. En todas las uno de los documentos que firmamos cuando hacemos un contrato de seguro de salud es las condiciones particulares. Pues en las condiciones particulares firmamos y todos los asegurados hemos firmado que las pandemias no están incluidas, es decir, que están excluidas. ¿Qué ha pasado? Que dado la situación tan grave actual de salud pública, lo que han hecho las compañías de seguros de algunos países, en España lo han hecho, las compañías de seguro de salud han incluido la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, alguien con un problema de coronavirus es atendido por el seguro de salud privado, ¿vale? Se han hecho, dado la situación actual, se han hecho esas excepciones. Muy bien, estamos ya terminando. Yo creo que de hecho estamos en la última diapositiva. Otro punto clave para contratar un seguro de salud es las famosas periodos de carencia. ¿Y eso qué es? Eso es el periodo de tiempo mediante el cual, si te ocurren una serie de contingencias, no están cubiertas en la póliza. Es como una especie de franquicia y tal. Hay distintos periodos de carencia y en función del país van de unos meses a otros. Yo os cuento los habituales. De 6 meses, por ejemplo, existen periodos de carencia de 6 meses en hospitalización por cualquier motivo, por ejemplo, resonancia magnética, ¿cuál más? Radioterapia, también creo que tenían, y había, ahora no recuerdo cuáles más, había varias contingencias que no estaban cubiertas durante los primeros 6 meses de contratación. Durante los 8 primeros meses de contratación, la asistencia, por ejemplo, a embarazos y partos. Es cierto que el parto son 9 meses, es decir, 270 días, pero al menos en España se bajó del periodo de carencia de 9 meses a 8 meses. Por temas de discriminación, esto se bajó. Es cierto que es un mayor coste para la aseguradora, pero bueno, los primeros 8 meses de carencia no estaría cubierto el parto, el embarazo y el parto. Y luego periodos de carencia de 12 meses para los trasplantes. Eso, el periodo más largo, ¿no? Los trasplantes no estarían incluidos. Desde el punto de vista de tipología de seguros, aquí yo he puesto 5, pero habría 200, es decir, y si nos vamos en función de los países, muchísimos más, tenemos desde seguros de salud, en ese caso, sin hospitalización, es decir, no queda cubierta la intervención quirúrgica y hospitalaria, es decir, solo contrato en modalidad asistencial, es decir, si me ingresan en el hospital, eso no me incluiría. Tenemos también seguros de salud dental,
es decir, solo entraría la asistencia de servicios odontológicos y también de dolencias dentales, lógicamente, es decir, toda la parte de seguro dental. Luego tenemos seguros de salud en este caso, que sería el tercer grupo, tenemos de solo hospitalización, es decir, solo cubre en caso de hospitalización, no cubriría la asistencia, médica primaria. Y luego, bueno, tenemos los famosos seguros de salud completos, es decir, incluye todo. En ese caso, tenéis que, bueno, pensar que el coste del seguro completo pues es el más elevado, es decir, es el más caro. Luego también tenemos los seguros de subsidios y de los seguros de subsidios y de indemnización. Y eso básicamente no es que cubra una asistencia sanitaria, sino lo que hace es cubrir una indemnización económica fija. Es decir, en caso de que, por ejemplo, estés resfriado, es decir, tengas fiebre, o, por ejemplo, pongamos un ejemplo, en caso de que tengas el coronavirus y no puedas ir a trabajar, pues si tienes esta tipología de seguro, pues lo que te hace es te paga, pues no lo sé, 40, 50, 60 dólares diarios durante los primeros 15 días. Y bueno, y por último, ya termino, entraríamos a las distintas modalidades de contratación. Bueno, hay desde seguro completo, es decir, desde el seguro de salud con cuadro, vale, me enfoco mejor en la diapositiva. Tendríamos seguros con o sin participación en el gasto, es decir, si cada vez que voy al médico, pues yo pago los primeros 15 euros y el resto lo paga la compañía de seguros o lo paga todo la compañía de seguros. Lógicamente es como una franquicia, cuanto más pague la compañía de seguros, más caro para ti va a ser el seguro. Luego hay seguros de salud en el cual la compañía de seguros te dice los especialistas que tú puedes ir, es decir, tú solo puedes ir a estos. O tú puedes elegir los especialistas. Ostras, pues yo tengo un problema quiero ir al dermatólogo que es muy conocido y es muy famoso, pues bueno, en ese caso, si yo puedo elegir a qué especialista ir, pues también hay tipos de seguros en los cuales yo elijo el especialista. Lógicamente, pues como todo, ¿no? Cuanto mejor es el seguro, pues más caro. Y luego están los productos mixtos que combinan una parte, ¿no?, de cada uno. Y por mi parte ya estaría. Quería, bueno, más o menos han sido unos 45 minutos, habíamos dicho unos 40, bueno, me he alargado unos 5 minutos, pero bueno, yo creo que más o menos hemos estado en tiempo. Vamos a abrir, si queréis, un turno de preguntas de unos 5 minutos. Habíamos pensado unos 10, pero como nos hemos alargado, pues abriremos de unos 5. Yo intentaré de todas las preguntas ir eligiendo pues aquellas que pues considere Dice, una pregunta muy interesante que elabora Jaime, dice, ¿la aseguradora debe hacer un examen médico o es responsabilidad del tomador? No, 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 es responsabilidad de la aseguradora exigirle un examen médico, porque la aseguradora es la que asume el riesgo. Por lo tanto, es obligatorio que el asegurado se haga un examen médico. Le puedo exigir. Y si no se lo hace, puedo rechazar el riesgo. Eso es súper importante. Jaime, felicito por tu pregunta, me parece muy interesante. Dicen, ¿alguna referencia, dice Claudio, para conocer mejor los seguros de tipo Unit Link? Aquí lo importante, Claudio, de los seguros Unit Link es saber el subyacente que hay detrás, es decir, dónde estás invirtiendo el dinero. Muchas veces se tacha a los seguros Unit Link por ser como cajas negras, es decir, no saber lo que hay detrás invertido. Mi recomendación es que
entiendas y estudies bien en qué se están invirtiendo el dinero, la parte del subyacente que estás invirtiendo. Edgar, súper interesante esta pregunta. Dice, ¿qué estadísticas se toman en cuenta para la probabilidad de que una persona alcance cierta edad? ¿Son propias de cada país o hay un estándar mundial? Son propias de cada país. Cada país formula sus probabilidades de fallecimiento. Y es más, hay un repositorio de bases de datos que se llaman el Human Mortality Database, que recopila de los principales países mundiales, recopilan el número de defunciones y el número de expuestos al riesgo, es decir, recopilan todos los datos suficientes para calcular estas probabilidades. Por lo tanto, esos datos son públicos, accesibles para todo el mundo y cada país tiene que calcular todas sus probabilidades. Dice Juan Pablo, dice, ¿el periodo de carencia depende de cada compañía o legislación? ¿O cómo se determina ese periodo de carencia? Ese periodo de carencia cada compañía lo estipula independientemente del resto. Es cierto que más o menos todas las compañías tienen el mismo periodo de carencia. Eso lo que hacen es, en función de su histórico, ver cuál es el periodo de carencia más justo en términos de riesgo para la compañía de seguros y para el asegurador. Es decir, tiene que ser un win-win. El asegurado gana, pero la aseguradora también. A ver, más preguntas. Vale, dice, ¿cuánto se demora una aseguradora en finalizar la investigación del fallecimiento de la persona y en cuánto tiempo cancelará el seguro? En el momento fallezca, el seguro se cancela, deja de tener validez. Y la aseguradora depende un poco del caso. Lo que hace la aseguradora es pedir un montón de información a los beneficiarios del seguro, desde el motivo del fallecimiento, bueno, un montón de documentación. Suele tardar semanas, incluso meses, que la aseguradora pague el siniestro. Si todo está correcto, puede ser que en 3, 4, 5 semanas la aseguradora pague el siniestro. Pero si puede haber indicios de fraude, puede ser que se demore o incluso rechace no pagar el siniestro. Imaginaros que un cliente había dicho que no practica ningún deporte de riesgo y el asegurado muere practicando un deporte de riesgo. La aseguradora tiene la potestad de cancelar el pago del seguro y no pagarle. ¿Por qué? Porque el asegurado mintió en la declaración de salud. ¿Vale? Y yo creo que Nitsa pregunta, ¿cuánto tiempo se hace un contrato en la actualidad? ¿Cuánto tiempo se tarda? Depende de la compañía de seguros. Y también depende de las pruebas médicas. Si te tienes que hacer muchísimas pruebas médicas, pues es lógico que se tarden algunas semanas. Por ejemplo, si tienes que hacerte una analítica, si tienes que hacerte pruebas médicas, lo que es el seguro en caso de fallecimiento, pues tardaría 1 o 2 semanas. Si el capital que vas a cubrir es poquito y estás bien de salud, puede ser que en 1 día o 2 días tengas el seguro, ya tengas el seguro que esté en marcha. O, por ejemplo, si el seguro es en caso de supervivencia, en 1 día tienes el seguro emitido y ya puedes bueno, beneficiarte de las condiciones del seguro. Y por último, por última pregunta, ya que estamos casi en fuera de tiempo, dice, esto es una pregunta también muy interesante, dice, si una persona ha vencido el COVID, ¿puede ser contratado? Eso es una pregunta muy interesante y difícil de contestar por mi parte, porque no tenemos, como sabéis, algunas personas están teniendo secuelas posteriores una vez hayan contraído el coronavirus. Por lo tanto, ahora en la actualidad sí es cierto que se están incluyendo,
que se están incluyendo en los cuadros médicos y en las preguntas para el cuestionario médico. Se están haciendo ya preguntas relacionadas con el COVID. Si ha pasado el COVID, pero lo ha pasado asintomático o en estado leve, en la actualidad las compañías de seguro suelen aceptar el riesgo. Si esta persona ha estado en COVID, pero ha estado grave, ingresado en la UCI durante varios días, puede ser, insisto, puede ser, porque a lo mejor hoy os digo esto y mañana es otra cosa. Como ya sabéis, en temas del coronavirus, un día es un mundo. La información cambia tan rápida, pero algunas compañías, si han estado graves, puede que no quieran ese riesgo. Depende un poco de la compañía y la aversión al riesgo. Muy bien. Bueno, hasta aquí, hasta este momento, pues estamos ya en fuera de tiempo. Es cierto que bueno, han quedado algunas preguntas ahí, pues bueno, en el aire, pero más o menos hemos abarcado una gran temática, ¿no? Hemos visto toda la parte de seguros de vida, las claves del seguros de vida, hemos visto las principales factores y los puntos claves en un seguro de salud para contratarlos. Ya sabéis qué tenéis que hacer. Me preguntan, algunos habéis preguntado sobre los materiales. Creo recordar que al inicio del webinar han comentado que lo tendríais disponible en los próximos días en los canales oficiales de ALDE. Y por mi parte, solo me queda daros las gracias por vuestra atención, por vuestra hora y bueno, desearos que paséis un feliz verano. Un abrazo a todos.